Ajá, ¿cómo están mis compañeros de trading? Aquí vamos a hacer el resumen de esta semana, la primera semana de diciembre. Vamos a iniciar una nueva jornada, ¿verdad? En este caso estamos en el lunes 1 de diciembre y tenemos 4 operaciones, de las cuales de esas 4 operaciones, las 3 primeras resultaron exitosas y la última resultó en una operación perdida, parcialmente, ¿verdad? Vamos a empezar con la primera operación. Una fue a las 7 de la mañana, la otra fue a las 8 y después otra a las 11 de la mañana. Entonces la de la primera hora vamos a observarla. Tenemos aquí, pueden observar que a esa hora a las 8 se dio una operación para el 0.6%. Todos los indicadores estaban dando las señales positivas. Vamos a verla uno a uno. El RSI, ¿verdad? Que vemos como corta la línea de soporte. En este caso el canal lo corta y ahí damos entrada. Luego podemos observar aquí la siguiente lámina, que justamente se da entrada justo cuando hay debilidad de ambas. Se entra un poquito adelantado en el vortex, ¿verdad? Pero se nota claramente la debilidad de los compradores y la fortaleza de los vendedores. Aquí podemos ver cómo el volumen va en aumento, ¿verdad? Indicando aumento a nivel de los vendedores, como ganan fuerza, ¿verdad? Entonces vienen desde abajo y suben. Vean que viene en ascenso el volumen. Y por último tenemos el MACD o las medidas móviles de divergencia y convergencia. Y aquí es donde él corta, aunque no había llegado a su punto de inflexión, que era un poquito más adelante, se entró un poquito adelantado. La operación ya estaba mostrando que había pasado del montículo y estaba dando barras de debilidad. Entonces se procedió a asumir este riesgo, ¿no? Lo ideal hubiera sido entrar en las barras rojas, justo donde cruzan las líneas medias móviles. Vamos con la siguiente operación. Vamos a ir un momento atrás. La siguiente operación de las 8 de la mañana fue de 0.6, ¿verdad? Bueno, en este caso se hizo un doble play. La siguiente operación también. Y en la otra se minimizaron las pérdidas. En esta operación, vamos con la segunda operación de las 8 de la mañana. Fíjense que fue justo cuando finalizábamos la operación anterior, dimos entrada inmediatamente a la siguiente operación, ya que se estaban dando las condiciones necesarias para que esa operación se diera perfectamente. Una de esas condiciones era la enorme fuerza bajista que traía. Fíjense que aunque en este caso no había una línea de corte de canal, no manifestó debilidad, ¿cómo se explica? Una reversión, sino que se asumió el riesgo de entrada. Veamos la siguiente lámina del vortex. Y el vortex indica una fuerte tendencia bajista, lo que confirmó esa entrada inmediata. Así también tenemos que el volumen llega a su pico máximo y se le da entrada ahí, ¿no? Supera la media, hay un fuerte volumen, claro que después decrementa, pero obtenemos que aquí es justamente donde y que causó la decisión, es porque ahí es justo donde se corta el borde, indicándonos que viene un montículo inverso bajista que estaba dando inicio. Entonces era una buena situación de entrada. Bueno, entonces ya con esto tenemos la segunda operación que resultó exitosa, ¿verdad? Ahora vamos con la tercera a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana se da esta operación.
Fíjense que esta operación, ¿verdad?, resultó completamente exitosa. Vamos a ver, aquí podemos ver que se corta. Esto es ahora de las 11 de la mañana, se da una ruptura del canal RSI, también se da una debilidad muy fuerte en el vórtex, ¿verdad? En este caso, debilidad de los compradores y vuelve a retomar fortaleza a los compradores, los vendedores, perdón, y los compradores se hacen débiles. Y también tenemos la debilidad en el MACD, indicando la entrada de los vendedores a tomar el control. También vemos que la caída va manifestando una fuerza, fortaleza, un crecimiento en el volumen. Ese contexto nos estaba dando buenos augurios para la entrada. Aquí vemos cuando corta el canal y damos la entrada en el RSI, después vemos en el Vortex, ¿verdad?, una renovada fortaleza de los vendedores, y después podemos ver en el volumen un crecimiento sostenido, ¿verdad? Sigue en esta etapa de ascenso, pero el definitivo fue al analizar el MACD, ¿no? Se nota que va disminuyendo de manera dramática la fuerza de los vendedores, de los compradores, y entran los vendedores ahí. Entonces esa entrada resultó siendo favorable. Bueno, vamos entonces a ir a la última operación, que resultó perdedora. Perdedora no. Bueno, sí se perdió, pero se pudo reducir las pérdidas, ¿verdad? Entonces en este caso, aquí vemos una vez que fíjense que aquí se tuvo la ganancia a las 11 de la mañana, se entró luego a las 3 de la tarde, 2 de la tarde. Se ve la ruptura del RSI, se ve también debilidad, ¿verdad? En el MACD se ve todavía fortaleza de los vendedores, pero el volumen venía bajando, ya que nos estaba dando ya señal de debilidad. Sin embargo, se intentó operar en esa entrada, ¿verdad? Aquí se ve el corte de la línea, un corte limpio, pero observamos ciertas cuestiones que van apareciendo. Por ejemplo, podemos ver a esa hora, aquí, ¿verdad?, que esto estaba invertido, sino realmente quienes están mandando aquí son los va a ver, día 2, aquí, para ver, no, estamos en el día 1 a las 3 de la tarde, fue más o menos como por aquí. Fue como por aquí, más o menos por esta altura, aquí en esta zona, todavía se veía la fuerza de los vendedores y debilidad de los compradores. Entonces esta debilidad indicaba que había que tener prudencia en esta entrada. Sin embargo, cuando vamos a ver el MACD lo que hizo fue confirmarnos una debilidad, pero fíjense lo que sucedió después, tomó más fuerza. O sea que esta entrada es un error, puede considerarse como un error, ya que todavía estaba en el montículo de los compradores. Había que haber esperado que estas señales avanzaran aún más. Entonces esto se puede considerar un error o se asume un riesgo. El volumen también nos estaba dando una señal de cuidado, indicándonos que a esa hora vean cómo se viene debilitando el volumen, o sea que está perdiendo fuerza, y entonces en este caso había que ser prudente. Entonces ya tenemos el análisis del lunes. Ahora vamos al martes. Martes es una sola operación. Esta operación resultó a las 4 de la tarde por 1.2%, bastante alta, de la cual se obtuvo una pequeña ganancia realmente mínima, es decir, no se logró el éxito, pero se pudo obtener una pequeña experiencia de la misma. Se pudo controlar y evitar que se convirtiera en una pérdida catastrófica. Entonces vamos a ver, vamos a revisar aquí. Ven, aquí estamos viendo un fenómeno, ¿no? Un corte del RSI en su parte más alta, estaba en sobre venta, sobre compra,
y una vez en sobrecompra se ve debilidad de los compradores, fortaleza de los vendedores. Sin embargo, vamos a ver esas señales más de cerca. La primera sí se certifica que se está cortando esta línea, ¿verdad? La línea del canal que va de alcista a bajista, pero si vamos al vórtice observamos que todavía había fortaleza de los compradores. Aunque parecía debilitarse, se estaba angostando, no fue lo suficientemente débil como para detener, como para una decisión más decisiva. Sin embargo, se puede considerar que se podía asumir el riesgo en el vórtice. En el caso del volumen, se nota una fuerte debilidad. Esa debilidad venía dada por la caída, ¿verdad? La caída del precio, ¿verdad? Sin embargo, las velas de... Vamos a buscar un momento la operación. Las velas rojas no nos están señalando fuerza, sino que se venía debilitando la demanda. Al debilitarse la demanda, debió haberse visto una señal de fortaleza en la caída, cosa que no se vio. Eso no es lo que se ve aquí. No se ve esa señal de fortaleza, sino de debilidad continua. Es decir, que esa pequeña bajada no venía con fuerza. Y la entrada, en el caso del vórtice, tenía que haberse hecho antes, aquí. Se entró un poquito atrasado. Entonces, sin embargo, fíjense cómo el precio dio media vuelta, sube y se pudo detener antes de que generara pérdida. Entonces la operación fue de tablas, con una pequeña ganancia mínima. El miércoles, el 3, se hizo una operación a las 2:45 de la mañana. Esta operación del 0.6, ¿verdad? Y se obtuvo una ganancia. En este caso, esta ganancia, vamos a hacer el zoom. No sé si esto se registró el miércoles. No aparece registrado aquí. Vamos a ver el jueves. Sí se registró, pero vamos al miércoles otra vez. Sí se registró. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Ok, la operación se toma esa hora de madrugada y entonces tuvo una pequeña ganancia, ¿verdad? La posición era pequeña, de 0.6, y vemos bueno, se ve que todas las líneas estaban, todos los cruces estaban alineados, pero se nota que en el vórtice todavía había fuerza de vendedores. Vamos a ver aquí se ve el corte limpio en el RSI. Esta señal está verificada. La señal del vórtice nos verifica de manera parcial una debilidad entrante de los compradores y una fortaleza de los vendedores. Sin embargo, el punto ideal era este, pero se entró un poco adelantado porque vimos señales en otros indicadores que nos confirmaban mejor. Por lo menos fíjense que el MACD sí nos confirma la entrada del cruce de las medias móviles hacia una tendencia bajista. Esto fue fundamental. Y el volumen, veamos que nos indicaba el volumen. El volumen, aunque estaba indicando debilidad, una entrada de debilidad, estaba muy cerca de la línea media, ¿no? de volumen, o sea que no estaba muy abajo, entonces se podía asumir el riesgo. La operación, entonces finalizamos este día con el 0.464 y bueno, pasamos al jueves. Y el jueves, el día jueves, esa operación del miércoles no se dio, fue cero. O sea, esto porque fue en la madrugada, no tiene sentido. Ahora que estoy pensando, no es en la tarde, en la madrugada no pude haber hecho esa operación. Y fíjense que el jueves hay un error. Esta operación 061 es la suma de las dos operaciones que se hicieron, o sea que esta da 0. Y esta da 061, entonces aquí sí estamos bien. Entonces tenemos aquí una base por bolas que tenemos que sumar, una base por bola 1, se la vamos a agregar aquí que corresponde al día miércoles.
día miércoles sumamos ese base por bola 1 y se la sumamos. Entonces aquí tenemos el día jueves una operación, dos operaciones, una a las 7 de la mañana y otra al mediodía a las 12:45. La primera operación, ¿verdad? Coinciden entradas, ¿verdad? En todos los indicadores. Veamos el primero. El primer indicador de RSI, ¿verdad? Corta limpiamente el canal, indicándonos una señal correcta. Veamos el vortex. El vortex está muy pegado, o sea que este es un vortex con un 90% de confiabilidad, mucho más, bastante confiable. Esta entrada iba a ser positiva de todas. Vamos a ver el MACD aquí, fíjense que está en la línea más baja de entrada del montículo, ¿no? Y está comenzando, cruza está muy cerca de la otra línea, muy cerca. Se entró ligeramente adelantado, pero el volumen también nos indica un ascenso en el volumen, ¿verdad? La línea de volumen iba hacia arriba, indicando una fuerza bajista. Y el resultado final, obtuvimos que el precio, que tuvo una pequeña devolución, logra el objetivo final. La otra operación, la siguiente operación que se dio al mediodía, 12:45, se hizo por el 0.6 ambas operaciones sumaron el 1.2. entonces vamos a ver qué sucedió aquí. En este caso, esta fue la operación de la mañana, esta es la del mediodía, ¿verdad? 12:45, se cruzan las líneas, ¿verdad? Están todas muy cerca, vamos a verlas más de cerca. El RSI rompe aquí el canal, ¿verdad? Nos confirma una ruptura. El MACD que nos muestra ya había dado, intentó reversarse, pero más bien tomó fuerza, se iba hacia arriba. Entonces aquí había un ligero riesgo. La fortaleza nos indicaba que los vendedores estaban al mando, o sea, se podía asumir ese riesgo. Aquí podemos ver ahora una fuerte debilidad de los compradores y la entrada de los vendedores. Se entró un poquito adelantado, pero con una gran confiabilidad porque estamos muy lejos del montículo de la parte superior y las barras son muy claras, y evidentemente la convergencia de las líneas, ¿no? Donde los vendedores se iban a cruzar con los compradores y darle el mando a los vendedores. Y aquí tendríamos cómo venía cayendo la demanda, ¿verdad? Y fíjense que giró hacia arriba para las ventas. Bueno, aunque fíjense que la caída viene por arriba de la media del volumen, eso también es buena señal. Es bueno que la caída vengan por arriba y no por debajo, o sea que siempre se pueden recuperar. Vamos al viernes, que tenemos el viernes. El viernes hicimos dos operaciones, 5 de la mañana, 9 de la noche. Ambas fueron exitosas, del 0.6 y 0.6%, que sumarían al 1.2, que es un muy buen, digamos, una buena rentabilidad, ya que se pide el 1% mensual, que se está haciendo en una sola operación en un día. Veamos a la primera operación y se ve efectivamente, ¿verdad? La entrada, ¿verdad? Y se ve que hay un cruce efectivo de todos los indicadores a la misma hora. Viéndolos más de cerca, aquí el canal es cortado. Fíjense que el canal arranca aquí, toca aquí en un segundo punto y se corta en esa línea, y entonces vemos los demás señales. Aquí también vemos un corte y entrada de los vendedores justo en esa línea, aunque muy ajustada. Tenemos también el volumen, no, el MACD, que sí ya estaba dando barras rojas, indicando el control pleno de los vendedores. Aquí podemos ver un volumen creciente de esos vendedores, con señal excelente. Aquí había un porcentaje muy alto de ganar y fue efectivamente así. La siguiente operación, vamos a ver con más detalle aquí. Fíjense que también se alinean todas, se dio a horas de la noche, de la mañana, perdón, eso de las 9 de la mañana,
y también se da un cruce de todas las señales. La vamos a ver más de cerca aquí, ¿verdad? Aquí está la del volumen. Vamos a ver el RSI primero. El RSI corta el canal, ¿verdad? Se le da entrada ahí, y ahora sí podemos irnos a ver un momento el volumen. ¿Cómo era el volumen? Iba creciendo el volumen, o sea, estaban ganando fuerza los vendedores, como aquí nos decía el vortex indicando. Fíjense que a pesar de que había una fuerte debilidad de los vendedores, iban a entrar los compradores, se revirtió completamente. Entonces aquí hubo un riesgo, porque estaba diciendo cuidado, había riesgo, o sea que aquí la señal no estaba confirmada, pero en el MACD se pudo ver alguna cuestión que indicaba que no hubo un montículo muy grande, eso se reversó casi de inmediato y las señales se cruzaron indicando fortaleza de los bajistas. Entonces ya pasamos al sábado. El sábado se hizo una operación, ¿verdad? Una sola operación a las 12:45 por 0.6. En ese caso ahí tenemos la entrada que se dio a esa hora de la mañana. Vamos a ver qué hora fue, 12:45 del mediodía, y resultó en una operación, para ver cuál fue el resultado final. La operación quedó en tabla, pues tuvo una mínima ganancia porque se devolvió. Sin embargo, las señales venían dadas, pues vamos a revisar cómo fueron esas señales. Aquí se ve el rompimiento del canal, en el vortex se ve debilidad de los vendedores, de los compradores, y fortaleza de los vendedores, que a la final se cruzaron. Sin embargo, aquí vemos una confirmación muy fuerte del MACD indicando el control de los bajistas, y por último aquí se está observando debilidad, o sea que los bajistas entraban no venían con fuerza, o sea que esto se podía reversar. Si hubiera sido al revés, esto hubiera sido divergente hacia arriba, los bajistas hubieran tenido fuerza, pero aquí presentaban debilidad, cosa que se expresó al final porque observamos que el precio intentó bajar y se devolvió hacia esta línea, generando finalmente una pequeña ganancia mínima. Pasamos al domingo, último día de la semana pasada. El domingo se dieron dos operaciones, una a las 9:15 de la mañana y la otra a las 5, que yo supongo que debe ser de la tarde. Entonces en este caso 5 de la tarde son a las 17 horas, ¿verdad? Y ambas fueron exitosas, del 0.6 que suman 1.2%. Veamos la primera. Tenemos aquí que se dan todas las señales del canal, ¿verdad? Se interceptan las señales y se le da entrada justo aquí. Vamos a ver el RSI. Fíjense cómo corta limpiamente el canal. Al final de esa, acuérdense que estamos en fractal de 15 minutos y está cortando justo al final de esos 15 minutos, esa vela 15 minutos, y damos entrada. El vortex nos debe confirmar la tendencia, y la tendencia es efectivamente el bajista. Están mandando los rojos, que son los bajistas. Y vemos el MACD, donde claramente se ve el cambio de mano, nos vuelve a confirmar el cruce de las líneas de las medias móviles, donde le da el control a los bajistas, y el volumen, que marca una gran fuerza de estos bajistas, o sea que esta operación tenía que ser exitosa. Por otro lado, tenemos la siguiente operación que se dio después, a las 17 horas, o sea fue a las 5 de la tarde. Aquí podemos observar la entrada, ¿no? Al final de una tendencia alcista se revierte la tendencia, pero vemos que las señales todas cruzan. Veamos la primera, el RSI, ¿verdad? A esta hora él cruza haciendo un rompimiento, pero este rompimiento no estaba claro. Pero porque supe que se decide entrar ahí por el vortex y otras señales. Fíjense que el vortex muestra una fuerte debilidad,
Se podía haber esperado un poco más hasta confirmar el cruce, pero habría que ver los otros indicadores que pueden dar señal adelantada, y observamos que sí, pero efectivamente el MACD nos mostró el cruce adelantado y unas barras rojas indicando la entrada de los bajistas o los vendedores, y el volumen que mostraba el final de la debilidad de los compradores y la entrada de la fortaleza de los vendedores. Entonces aquí ligeramente se ve que gira hacia arriba, y se asume ese riesgo. Ya con esto entonces finalizamos el video, ¿verdad? Vamos a ver el saldo de la semana, 3,52. Veamos cómo quedó aquí nuestro tablero. En el tablero tenemos una base por bola, ¿verdad? Este es uno de los días que no lo habíamos contabilizado. 7 doble play, un error, 4 robos de base. Ustedes entienden que el error se da a veces por no hacer caso a los indicadores. Sobre todo hay indicadores clave que nos están indicando un alto riesgo, y a veces por impaciencia se entran en esas operaciones. Sin embargo, la jornada es de 4 carreras a 0, es decir, hemos ganado 4 carreras o $3.52, y no tenemos ponches significativos que nos marquen una pérdida. O sea que esta semana ha sido de ganancia, una base por bolas. Y bueno, entonces hasta aquí dejamos este video, y bueno, ya seguiremos con la siguiente semana de diciembre, la segunda semana, que publicaré pronto. Entonces bueno, pueden suscribirse al canal, dar el like, y también que estos son videos que me ayudan a mí mismo a observar mis propios errores y me sirven para hacer una autocrítica, una autorreflexión, y yo mejorarme a mí mismo. Aquel que pueda estar viendo puede ver paso a paso cómo yo estoy haciendo esta formalización de las actividades que voy haciendo semana a semana y los cambios de estrategia. Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos. Gracias por ver, nos vemos en una próxima entrega.